Capítulo 12. Pablo Elich, la bala mágica. Nuestra historia comenzó con Anton van Leeuwenhoek, hombre positivo que mirando por un ojo mágico, hace 250 años, descubrió los microbios, y que ciertamente habría soltado un típico bufido holandés de menosprecio a cualquiera que se hubiera atrevido a calificar de ojo mágico a su microscopio. Pablo Ehrlich, Strehlen, Silesia, hoy Strzelin, Polonia, 14 de marzo de 1854, Hamburgo, 20 de agosto de 1915. Pablo Ehrlich, que era un hombre jovial, será el broche final y necesario de este importante relato. Ehrlich se fumaba 25 cigarros al día, gustaba de beber en público un tarro de cerveza en compañía de su mozo de laboratorio, y otros muchos tarros con sus colegas alemanes, ingleses o norteamericanos. Aunque hombre moderno, llevaba en sí algo del espíritu medieval cuando decía: hay que aprender a matar microbios con balas mágicas. Esta frase provocaba la risa de la gente, y sus enemigos le pusieron el mote de Doctor Fantasio, pero logró fabricar una bala mágica. Como alquimista que era, hizo algo más insólito aún, pues transmutó una droga, veneno favorito de los asesinos, en medicamento salvador. A base de arsénico elaboró un mejunje para librarnos del pálido microbio en forma de sacacorchos, microbio cuyo ataque es la recompensa del pecado, cuya mordedura es la causa de la sífilis, la enfermedad del nombre aborrecible. La imaginación de Pablo Ehrlich era de los más fantástica, disparatada y anticientífica, y esto lo ayudó a conseguir que los cazadores de microbios dieran otro paso adelante, aunque, por desgracia, ha habido pocos que hayan sabido seguirlo, y es por eso que nuestra historia debe terminar con Pablo Ehrlich. Claro que así como el sol sigue a la aurora, es seguro que las proezas de los cazadores de microbios no han terminado, vendrán otros que, a su vez, fabricarán balas mágicas, hombres que serán tan atrevidos y originales como lo fue Pablo Ehrlich, porque la simple combinación del trabajo incesante con amplios y magníficos laboratorios no producirán las maravillosas curas que están por venir. Hoy día no existen cazadores de microbios que clavándonos la mirada nos digan que 2 y 2 son 5, y Ehrlich era de esa clase de hombres. Nació en Silesia, Alemania, en marzo de 1854. Estando en el Colegio Nacional de Breslau, el profesor de literatura le asignó una composición sobre un tema. La vida es sueño, la vida está basada en oxidaciones normales, escribió aquel brillante joven judío. Los sueños son funciones del cerebro y las funciones del cerebro son meras oxidaciones. Los sueños son algo así como una fosforescencia del cerebro. Su ingenio le valió una mala nota, pero esto no era una novedad, siempre las obtenía. Después del colegio asistió a una escuela de medicina, o mejor dicho, a 3 o 4, pues Ehrlich era lo que se llama un estudiante ambulante. Las distinguidas facultades de medicina de Breslau, Estrasburgo, Friburgo y Leipzig opinaban que no era un estudiante común y corriente. Todos coincidían en que era un pésimo estudiante, con lo que querían decir que Ehrlich se rehusaba a memorizar las 10.000 complicadas palabras que se supone son imprescindibles para curar enfermos. Era un revolucionario. Formaba parte del movimiento dirigido por Louis Pasteur, el químico, y Roberto Koch, el médico rural. Los profesores le ordenaban a Ehrlich que disecase cadáveres, para aprender las diferentes partes del cuerpo, pero en vez de hacerlo, cortaba una parte del cadáver en rebanadas muy delgadas, y se dedicaba a teñirlas con una asombrosa variedad de preciosos colores de anilina que compraba, pedía prestado o hasta robaba bajo las mismas barbas del profesor. No tenía la menor idea de por qué le gustaba hacer esto, aunque no cabe la menor duda de que hasta el final de sus días la mayor alegría de este hombre, aparte de las discusiones científicas disparatadas que sostenía en las cervecerías, era contemplar y fabricar colores brillantes. ¿Qué es lo que está haciendo, Pablo Ehrlich?, le preguntó Goldie, uno de los profesores. Señor profesor, estoy ensayando con diferentes colorantes. Odiaba la enseñanza clásica y se clasificaba a sí mismo de modernista, más dominaba el latín, que utilizaba para acuñar sus gritos de combate, dado que prefería los lemas y las consignas a la lógica. Corpore non agunt nisi fixata, solía exclamar, dando puñetazos sobre la mesa, haciendo bailar los platos. Los cuerpos actúan solo cuando han sido fijados, frase que lo alentó durante 30 años de constantes fracasos. Ve usted. Comprende usted. Sabe usted, acostumbraba decir blandiendo sus anteojos de cuernos ante su interlocutor.
De tomarlo en serio se podría llegar a creer que fue aquella jerigonza latina, y no su cerebro de investigador lo que le condujo al triunfo, en lo que no deja de haber algo de verdad. Pablo Ehrlich era 10 años menor que Roberto Koch. Se encontraba en el laboratorio de Coneheim el día que Koch hizo su primera demostración con el microbio del carbunco. Era ateo, de ahí que necesitara un dios humano, y ese dios fue Roberto Koch. Tiñendo un hígado enfermo, Ehrlich, antes que Koch, había visto un microbio de la tuberculosis, más en su ignorancia, y sin la clara inteligencia de Koch, supuso que los bastoncitos coloreados eran cristales. Pero todo se le iluminó aquella tarde de marzo de 1882 cuando escuchó las pruebas dadas por Koch de haber descubierto la causa de la tuberculosis. Fue el momento más emocionante de mi carrera científica, decía Ehrlich mucho después. Así que fue a ver a Koch. También él tenía que dedicarse a la caza de microbios. Ehrlich le enseñó a Koch un procedimiento ingenioso para teñir el microbio de la tuberculosis, procedimiento que con ligeras variantes, se sigue usando actualmente. Poseía una vocación decidida para cazador de microbios. Con su entusiasmo, terminó contagiándose de tuberculosis y tuvo que marcharse a Egipto. 2. Ehrlich contaba entonces 34 años, y de haber muerto en Egipto, con toda seguridad habría caído en el olvido se hubiera hablado de él como de un visionario alegre y amante de los colorantes, pero fracasado. Tenía la energía de un dínamo, estaba seguro de poder visitar enfermos y cazar microbios, todo al mismo tiempo. Fue director de una hermosa clínica de Berlín, pero era sumamente nervioso y se sentía agitado con los lamentos de los enfermos que no podía aliviar, y con la muerte de los enfermos incurables. Curarlos. No con conjeturas, ni estando a su cabecera, ni poniéndoles las manos encima, ni esperando milagros de la naturaleza, sino, ¿cómo curarlos? Estos pensamientos hacían de él un mal médico, porque los médicos han de ser compasivos, y no desesperarse a la vista de enfermedades ante las que se reconocen impotentes. Además, Pablo Ehrlich era un médico desagradable, porque los sueños le atenazaban el cerebro, su mirada atravesaba la piel de sus pacientes, sus ojos se convertían en supermicroscopios que solo veían complicadas fórmulas químicas en la materia vibrante de células. Claro, para él, la materia orgánica era solo cuestión de ciclos de benzol y cadenas laterales, al igual que las sustancias colorantes, y por ello, Pablo Ehrlich, sin importarle las teorías fisiológicas modernas, inventó una química biológica propia y anticuada. Así pues, vemos que Pablo Ehrlich era todo menos un gran médico, como tal, habría sido un fracasado. Pero no murió. «Voy a teñir animales vivos», exclamó. La composición química de los animales es igual a la química de mis colorantes, tiñéndolos en vivo descubriré su constitución. Tomó azul de metileno, que era su colorante favorito, e inyectó una pequeña cantidad en la vena auricular de un conejo, vio el color difundirse por la sangre y el cuerpo del animal, tiñendo misteriosamente de azul únicamente las terminaciones nerviosas. ¡Qué extraño! Por un momento olvidó sus conocimientos fundamentales. Tal vez el azul de metileno mate el dolor, murmuró, y de inmediato procedió a inyectar este producto a sus siguientes enfermos, pero se presentaban dificultades de naturaleza más o menos cómica que, tal vez, atemorizaban a los pacientes, lo que es muy comprensible. Fracasó en su intento de descubrir un buen anestésico, sin embargo, del extraño comportamiento del azul de metileno entrando en un solo tejido de entre los centenares que componen los seres vivos, Pablo Ehrlich sacó la fantástica idea que lo conduciría a su bala mágica. He aquí un colorante, musitaba, que solo tiñe un tejido de los varios que forman el cuerpo animal. Debe existir una sustancia que no se fije en ninguno de los tejidos que componen el cuerpo humano, pero que tiña y mate microbios que atacan al hombre. Durante más de 15 años abrigó este sueño, antes de tener la oportunidad de llevarlo a cabo. En 1890, Ehrlich regresó de Egipto, no había muerto de tuberculosis. Robert Koch le aplicó su terrible remedio, que tampoco lo mató, y poco después entró a trabajar en el Instituto Robert Koch, en Berlín, en aquellos días trascendentales en que Bering sacrificaba conejillos de indias para arrancar a los niños de las garras de la difteria, y cuando el japonés Kitasato obraba maravillas con los ratones atacados de tétanos. Ehrlich era el animador de aquel lugar tan serio.
Koch solía entrar en el laboratorio de su discípulo, donde todo era confusión y amontonamiento, y en el cual había hileras de frascos llenos de vistosos colorantes que Ehrlich no tenía tiempo de usar. Pueden estar seguros que Koch, el zar de aquel recinto, consideraba disparatados los sueños de balas mágicas de Ehrlich, pero entraba para preguntar: «Mi querido Ehrlich, ¿qué nos dicen hoy sus experimentos?». Entonces Ehrlich soltaba una catarata de explicaciones atropelladas, que en aquellos días versaban sobre las indagaciones que estaban realizando acerca de la posibilidad de inmunizar a los ratones contra los venenos contenidos en las semillas de ricino y jequirity. «Ve usted, puedo medir exactamente, es invariable, la cantidad de veneno necesaria para matar en 48 horas a un ratón de 100 gramos. ¿Sabe usted? Ya conozco la curva del aumento de inmunidad de mis ratones con tanta precisión como si se tratara de un experimento de física. ¿Comprende usted? He descubierto la forma en que el veneno mata a mis ratones, les coagula la sangre en las arterias. Esta es la sencilla explicación». Y Pablo Ehrlich blandía los tubos llenos de coágulos color ladrillo, de sangre de ratón, para probarle a su ilustre jefe que la cantidad de veneno necesaria para coagular aquella sangre es exactamente la requerida para matar al ratón de donde procedía la sangre. Pablo Ehrlich lanzaba torrentes de cifras y de experimentos sobre Roberto Koch. «Un momento, querido Ehrlich. No puedo seguirlo, por favor, explíquese con más claridad». «Perfectamente, señor doctor». Inmediatamente, y sin parar de hablar, tomaba un trozo de tiza, y arrodillado en el suelo garabateaba sobre el piso del laboratorio enormes diagramas de sus ideas. «Ahora lo ve usted. ¿Está claro?». A Pablo Ehrlich le faltaba decoro, hasta en sus actitudes, pues hacía dibujos en cualquier sitio, en los puños de las camisas o en las suelas de los zapatos, en la pechera de su propia camisa desgraciadamente para su mujer, y hasta en las pecheras de las camisas de sus colegas si se descuidaban, sin más sentido de la corrección que el que adorna a un niño molesto. Tampoco podría decirse que Pablo Ehrlich tuviera decoro en sus propósitos, porque las 24 horas del día se las pasaba dando vueltas a los más desaforados pensamientos sobre el porqué de la inmunidad o la medida de la inmunidad o de cómo transformar un colorante en bala mágica. A su paso iba dejando un rastro de dibujos fantásticos, con los que representaba sus ideas. No obstante, era un hombre muy preciso en sus experimentos, y también el crítico más severo de las costumbres desordenadas de los cazadores de microbios que buscan la verdad, combinado un poco de esto con un poco de aquello. En el laboratorio de Robert Koch asesinaba 50 ratones donde antes se habrían contentado con uno, y todo esto con intención de descubrir las sencillas leyes, expresadas en fórmulas, que presentía se ocultaban tras el enigma de la inmunidad, de la vida y de la muerte. Aunque su precisión no le sirvió para resolver estos problemas, en cambio lo ayudó para fabricar, finalmente, su bala mágica. 3. Era tan grande su jovialidad y su modestia que siempre estaba riéndose de sus propias ridiculeces, ganaba amigos con facilidad, y como era hombre astuto procuraba que alguno de ellos fueran personas influyentes. En 1890 lo vemos ya al frente de su propio laboratorio, el Instituto Prusiano para Pruebas de Suero, situado en Steglitz, cerca de Berlín, que consistía en 2 pequeñas habitaciones, una que había sido panadería y establo la otra. «La falta de precisión nos hace fracasar», exclamaba Ehrlich, recordando cómo se había inventado la burbuja de las vacunas de Pasteur, y cómo se desinfló el globo de los sueros de Behring. «El comportamiento de los venenos, de las vacunas y de las antitoxinas deben regirse por leyes matemáticas», insistía. Y este hombre, de imaginación tan fecunda, se paseaba por su reducido laboratorio fumando, explicando, recomendando y midiendo con la mayor precisión que podía, gotas de veneno, caldos y tubos calibrados de sueros curativos. ¿Leyes? Si hacía un experimento que resultaba bien solía decir: «Vea usted, esta es la razón». Y dibujaba un esquema estrambótico de cómo debía ser una toxina y cómo estaba formada la estructura química de la célula. Pero a medida que continuaba su trabajo y marchaban al sacrificio regimientos de conejillos de Indias, Pablo Ehrlich encontraba en sus sencillas teorías más excepciones que concordancias, cosa que no le preocupaba en lo más mínimo, pues era tal su imaginación que inventaba nuevas leyes en que apoyar las excepciones. Y sus dibujos se volvían cada vez más raros,
hasta el punto que su famosa teoría de inmunidad de las cadenas laterales se convirtió en un extravagante rompecabezas que apenas si servía para explicar cosa alguna o predecir nada. Hasta el día de su muerte, Pablo Ehrlich creyó firmemente en su disparatada teoría de la inmunidad, basada en las cadenas laterales. Las críticas que le llegaron de todas partes del mundo redujeron la teoría a fragmentos, pero él no cedió jamás. Si no encontraba pruebas para aniquilar a sus críticos, discutía con ellos, haciendo razonamientos puntillosos a lo Duns Scoto o Santo Tomás de Aquino. Cuando salía derrotado de los congresos médicos, acostumbraba maldecir alegremente, eso sí, a su antagonista durante todo el trayecto de regreso. «Ve usted, querido colega», solía exclamar, «ese hombre es un sinvergüenza fastidioso», y cada 5 minutos repetía a gritos esa frase, exponiéndose a que el indignado inspector lo bajará del tren. Así que si en 1899, a la edad de 45 años, Pablo Ehrlich hubiera muerto, también habría sido calificado de fracasado. Sus esfuerzos por encontrar las leyes de los sueros no se tradujeron sino en una serie de dibujos fantásticos que nadie tomaba en serio, y que en realidad, en nada habían contribuido para transformar los sueros poco efectivos en otros más poderosos. ¿Qué hacer? Pues un cambio ante todo, pensó Ehrlich. Puso en juego sus influencias y buscó el apoyo de amigos poderosos, y muy pronto el indispensable y estimable Cadereyt, su cocinero y lavatrastos, se afanaba, desmontando el laboratorio de Steglitz para trasladarlo a Frankfurt sobre el Main, lejos de las grandes escuelas de medicina y del run-run científico de Berlín. ¿Y por qué? Pues porque las fábricas de los químicos mágicos, que producían incesantemente ramilletes de preciosos colorantes, estaban cerca de Frankfurt. ¿Qué otra cosa podía ser más importante para Pablo Ehrlich? Además, Frankfurt estaba lleno de judíos ricos, célebres por su sentido social y por su dinero, del Geld, que junto con Geduld, paciencia, Geschick, talento y Glück, suerte, componían las 4 G mayúsculas de Ehrlich, según el indispensables para encontrar la bala mágica. Ehrlich llegó a Frankfurt, o mejor dicho, llegamos a Frankfurt, como decía el indispensable Cadereyt, quien pasó unos días tormentosos trasladando todos los colorantes y la balumba de revistas químicas garrapateadas y roídas por las esquinas. Leyendo esta historia podría pensarse que solo existe una clase de cazador de microbios digna de fiar, aquella en la que los investigadores solo dependen de sí mismos, que prestan poca atención a la labor de los demás, y en lugar de leer libros se ocupan de leer la naturaleza. Pero Pablo Ehrlich no encajaba en esta clasificación. Pocas veces observaba la naturaleza, a no ser bajo la forma de su sapo preferido, que tenía en el jardín, y cuyas actividades le servían para pronosticar el tiempo, mientras que Cadereyt se encargaba de surtirlo de moscas. No, Pablo Ehrlich sacaba sus ideas de los libros. Vivía entre libros científicos y estaba suscrito a todas las publicaciones sobre química editadas en todas las lenguas que entendía y en varias que no entendía. De tal forma se amontonaron los libros en su laboratorio que cuando alguien llegaba de visita y Ehrlich lo invitaba a sentarse, no quedaba el menor sitio para hacerlo. De los bolsillos del gabán, cuando se acordaba de ponérselo, se asomaban revistas, y la criada, al servirle el café por la mañana, se tropezaba en la recámara con pilas cada día más altas, de libros. Los libros y los buenos cigarros lo mantenían en la inopia. Los ratones anidaban entre los libros apilados en el viejo sofá de su despacho, y cuando no estaba tiñendo animales, tanto por dentro como por fuera, se pasaba el tiempo hojeando aquellos libros. Lo más importante de su contenido se grababa en el cerebro de Ehrlich, para madurar y transformar en ideas fantásticas que esperaban ser utilizadas. Sin que a nadie se le haya ocurrido acusarlo de robar ideas ajenas. Pablo Ehrlich sacaba sus ideas de los libros, y estos pensamientos ajenos se transformaban al hervir en el cerebro de Ehrlich. Así, ahora, en 1901, a los 8 años de buscar la bala mágica, leyó un día los trabajos de Alfonso Laveran, quien, como recordarán, descubrió el microbio del paludismo y en los últimos tiempos se dedicaba al estudio de los tripanosomas. Había inyectado a ratones aquellos diablos atetados que tan graves males ocasionaban en las ancas de los caballos, produciéndoles la enfermedad conocida como mal de caderas. Laveran observó que los tripanosomas mataban a 100 de cada 100 ratones, y entonces inyectó arsénico a los ratones enfermos,
tratamiento que mató muchos tripanosomas y que los alivió un tanto, sin que realmente se produjera una notable mejoría. Hasta allí llegaron las investigaciones de Laveran. Los ratones siguieron muriendo en todos los casos. Pero esta simple lectura fue suficiente para encandilar a Ehrlich. Este es un microbio excelente para experimentar. Es grande y por lo tanto fácilmente visible. Se desarrolla perfectamente en los ratones y los mata con perfecta regularidad. Es infalible. ¿Qué mejor microbio que el tripanosoma para buscar una bala mágica que cure sus efectos? Si pudiera encontrar el colorante que salvara aunque fuera a un solo ratón. 4. Paul Ehrlich empezó la búsqueda en 1902, dispuso toda su batería de colorantes vistosos y brillantes, y exclamó, «Esplendito», al contemplar las estanterías ocupadas por un maravilloso mosaico de frascos diversamente coloreados. Se procuró una buena provisión de ratones blancos y un doctor japonés, llamado Shige, hombre serio y trabajador, para que se ocupase de ellos, de cortarles un pedacito de la punta de la cola y buscar los tripanosomas en la gota de sangre así obtenida, de cortar otro pedacito de las mismas colas e inyectar a otro ratón la gota de sangre que brotaba, en fin, para llevar a cabo una labor que requería toda la paciencia y el laborismo de un japonés. Los malvados tripanosomas del mal de caderas, que llegaron al laboratorio en un conejillo de indias procedente del Instituto Pasteur, de París, fueron inyectados en el primer ratón y empezó la labor experimental. Ensayaron cerca de 500 colorantes. ¿Qué cazador tan poco científico era Paul Ehrlich? Estaba Ehrlich ensayando el efecto que producían en los ratones los vistosos y complicados colorantes derivados de la benzopurpina, y los animales seguían muriendo del mal de caderas con una regularidad desesperante. Shige inyectó tripanosomas de las caderas a 2 ratones blancos, pasó un día y otro, los párpados de los ratones empezaron a pegarse con el mucílago de su destino, se les erizó el pelo con el miedo de su destrucción, un día más y todo habría terminado para aquellos ratonelos. Pero entonces les inyectó Shige un poco de aquel colorante modificado. Ehrlich vigila, se pasea, masculla palabras, gesticula y se tira de los puños de la camisa. A los pocos minutos las orejas de los ratones se ponen encarnadas y los ojos, casi cerrados, se vuelven más rosados que la de sus hermanos albinos. Aquel día es el día del destino de Paul Ehrlich, los tripanosomas desaparecieron de la sangre de aquel ratón. Se evaporaron ante el disparo de la bala mágica, creció hasta el último de ellos. ¿Y el ratón? Abre los ojos, mete el hocico entre las virutas del fondo de la jaula y olfatea el cuerpo de su desgraciado camarada muerto, el que no ha recibido inyección del colorante. Es el primer ratón que se salva del ataque de los tripanosomas. Lo ha salvado Paul Ehrlich, gracias a su persistencia, a la casualidad, a Dios y a un colorante llamado rojo tripan, cuyo nombre científico ocuparía una línea de esta página, ácido dianino neftalín disulfórico. Shige, con tenacidad desesperante, siguió inyectando rojo tripan a los ratones. Unos mejoraron, otros empeoraron. Uno cualquiera de ellos curado al parecer correteaba por la jaula, y una buena mañana, a los 60 días, presentaba un aspecto raro. Shige le cortaba hábilmente la punta de la cola y llamaba a Paul Ehrlich para que viera la sangre, pletórica de tripanosomas culebreantes del mal de las caderas. Los tripanosomas eran unos bichos terribles, astutos y resistentes como lo son todos los microbios viles, pero entre estos los hay superresistentes, como los tripanosomas, que atacados a la vez por un judío y un japonés, armados de un colorante vistoso, se relamen de gusto o se retiran discretamente a un lugar recóndito del ratón, en espera del momento oportuno para multiplicarse a placer. Paul Ehrlich pagó con miles de desengaños su primer ejército parcial, el tripanosoma de la Nagana, descubierto por David Bruce, y el tripanosoma de la del sueño, mortal para los hombres, se reían del rojo tripan, rehusando en absoluto dejarse influenciar por este producto. Además, lo que iba tan bien con los ratones era un fracaso completo en cuanto lo aplicaron a los conejillos de indias. Era una labor agotadora, que solo podía ser realizada por un hombre dotado de una paciencia tan persistente como Paul Ehrlich. A todo esto, el laboratorio iba ampliándose. Las buenas gentes de Frankfurt consideraban a Paul Ehrlich como un sabio, que entendía de todos los misterios, que sondeaba todos los enigmas de la naturaleza, que lo olvidaba todo. Se decía que Herr Professor Dr. Ehrlich
Tenía que escribirse a sí mismo tarjetas postales con varios días de anticipación para acordarse de los santos y cumpleaños de las personas de su familia. Las personas pudientes le reverenciaban, y en 1906 tuvo un golpe de suerte. La señora Francis Speyer, viuda de un rico banquero Georg Speyer, le dio una crecida suma de dinero para edificar la Fundación Georg Speyer y para comprar aparatos de vidrio, ratones y químicos experimentados capaces de producir en un abrir y cerrar de ojos las materias colorantes más complicadas, de fabricar hasta los mismos productos fantásticos que Ehrlich inventaba sobre papel. Durante los 2 días que siguieron, todo el personal, japoneses y alemanes, sin contar unos cuantos judíos, hombres, ratas y ratones, Miss Marquardt y Miss Loipold, sin olvidar a Kadereir, se afanaron en aquel laboratorio, que más parecía una forja subterránea de gnomos y duendes. Ensayaron esto y lo demás allá con 606 compuestos diferentes de arsénico, que tal fue el número exacto de ellos. Tan grande era la autoridad que tenía el duende mayor sobre sus esclavos, que nunca se pararon estos a pensar en lo absurdo y lo imposible de la tarea que estaban realizando, y que era esta: transformar el arsénico, de arma favorita de los asesinos, en medicina que nadie tenía la seguridad de que existiese para curar una enfermedad que nunca se le había ocurrido a Ehrlich que pudiese ser curada. Aquellos esclavos trabajaron como solo pueden hacerlo hombres influidos por un fanático de frente arrugada y amables ojos grises. Y consiguieron modificar el atoxil. Fabricaron maravillosos compuestos de arsénico, que curaban, efectivamente, a los ratones. Pero entonces, y por desgracia, cuando habían desaparecido los crueles tripanosomas del mal de caderas, aquellos medicamentos prodigiosos convertían en agua la sangre de los ratones o les provocaban una ictericia mortal. ¿Y quién lo creería? Algunos de esos compuestos arsénicos hacían bailar a los ratones, y no en un momento, sino que todo el tiempo que les quedaba de vida se lo pasaban dando vueltas y más vueltas, saltando arriba y abajo. El propio Satanás no podía haber inventado una tortura peor para seres recién arrancados de las garras de la muerte. Encontrar un producto curativo perfecto parecía una tarea ridícula e imposible. ¿Y qué hacía Ehrlich a todo esto? Pues escribir. Es muy interesante el hecho de que el único daño producido a los ratones sea convertirlos en bailarines. Las personas que visitan mi laboratorio deben quedar impresionados por el gran número de ratones bailarines que tengo. Era un hombre notable. Inventaron docenas de compuestos, trabajo desesperante, que se estrellaba, además, con el extraño problema de la fijeza del arsénico. Al ver a Ehrlich que una dosis elevada de compuesto era demasiado peligrosa para los animales, intentó curarlos dándoles varias dosis pequeñas, pero, por desgracia, los tripanosomas se acostumbraron al arsénico y no morían de manera alguna, mientras que los ratones perecían a montones. Tal fue el calvario que tuvieron que recorrer con los primeros 591 compuestos de arsénico. A marchas forzadas, porque ya había cumplido la 50 y le restaban pocos años de vida activa, tropezó Paul Ehrlich. Por casualidad, con el famoso preparado, el 606, aunque conviene advertir que sin la ayuda de Wertheim, no lo hubiera encontrado nunca. El 606 fue el resultado de la síntesis química más sutil, peligroso de obtener, por el riesgo de incendios y explosiones ocasionados por los vapores de éter, que intervenía en todas las fases de la preparación, y difícil de conservar, porque la menor traza de aire lo transformaba en un veneno enérgico. Tal era el célebre preparado 606, que disfrutaba del nombre P-dihidroxi-diaminoarsenobencero y cuyos efectos mortíferos sobre los tripanosomas fueron tan grandes como su nombre. Una sola inyección de 606 hacía desaparecer todos los tripanosomas de la sangre de un ratón atacado de mal de caderas. Una dosis mínima los barría, sin dejar uno para contarlo, y además, era inofensivo, aunque contuviera gran cantidad de arsénico, la droga favorita de los envenenadores. No dejaba ciegos a los ratones, ni les convertía en agua la sangre, ni los hacía bailar. Era inocuo. Y, en efecto, ¿qué días más sensacionales en toda la historia de la bacteriología, exceptuando los tiempos de Pasteur? El 606 era inocuo, curaba el mal de caderas, precioso beneficio para los ratones y las ancas de los caballos. Pero, ¿qué más? Pues que Paul Ehrlich tuvo una inspiración afortunada a consecuencia de haber leído una teoría desprovista de verdad.
Paul Ehrlich habla leído en 1906 el descubrimiento hecho por un zoólogo alemán, llamado Chaudin, de un microbio fino, pálido y en forma de espiral, que parecía un sacacorcho sin mango. Chaudin descubrió este microbio pálido y con aspecto de sacacorcho sin mango, y lo denominó Spirocheta paluda, demostrando que era la causa de la enfermedad que lleva un nombre aborrecible, la sífilis. Paul Ehrlich, al corriente de todo, había leído este descubrimiento, pero lo que especialmente se le había quedado grabado en la memoria eran estas frases de Chaudin: la Spirocheta paluda pertenece al reino animal, no es como las bacterias, es más, está íntimamente relacionada con los tripanosomas. Los espiroquetes se transforman a veces en tripanosomas. A Paul Ehrlich no le preocupaba el hecho de que no existiesen pruebas formales de que los dos microbios fueran primos, y con este espíritu emprendió la marcha hacia el día grande. El 31 de agosto de 1909 Paul Ehrlich y Hate contemplaban un hermoso conejo macho encerrado en un jaula y que disfrutaba de excelente salud, excepto que en la delicada piel del escroto tenía dos úlceras terribles, úlceras causadas por la roedura de los espiroquetos pálidos, que son para los hombres la recompensa del pecado, inyectados por ese Hate un mes antes en el nada pecador conejillo. Bajo el lente de un microscopio construido especialmente para poder observar un ser tan sutil como el microbio pálido, puso Hate una gota del líquido procedente de las úlceras malignas, y en la oscuridad del campo visual, destacándose merced a un potente haz de rayos luminosos que lo iluminaba lateralmente, aparecieron miríadas de espiroquetas pálidas, juguetonas, moviéndose animadamente con 10.000 barrenas. «Póngale la inyección», dijo Ehrlich. Y en la vena auricular del conejo penetró la solución transparente y amarilla del 606 para luchar por primera vez contra la enfermedad del nombre repugnante. Al día siguiente no quedaba ni un solo de los diablos espirales en el escroto del conejo, las úlceras estaban en vías de cicatrización, cubiertas de costras francas. En menos de un mes no quedaban ya más que unas ligerísimas señales. Era una curación como la de los tiempos bíblicos. Poco después escribía Ehrlich: se deduce de estos experimentos que, si se administra una dosis suficientemente elevada, los espiroquetes son destruidos total e inmediatamente con una sola inyección. Aquel fue el gran día para Ehrlich. Allí estaba la bala mágica. Y qué eficaz era. Además, no presentaba peligro alguno, no había más que ver aquellos conejos curados, que no habían sufrido la menor alteración al inyectarles Hate en la vena auricular dosis de 606 3 veces más elevadas que la precisa para curarlos rápida y eficazmente. Todo ello era aún más maravilloso que sus propios sueños, que había sido motivo de risa para todos los investigadores de Alemania. Ahora le llegaba a él la ocasión de reírse. «Es inocuo», exclamaba Ehrlich. Llegó 1910, que fue el año grande para Paul Ehrlich. Un día de ese año, al entrar al Congreso Científico de Königsberg, fue recibido con un aplauso cerrado, frenético, largo, tan prolongado que parecía que nunca iba a poder hablar. Dio cuenta de cómo, por fin, había descubierto la bala mágica, describió los horrores de la enfermedad del nombre repugnante, habló de los tristes casos de hombres desfigurados arrastrados a una muerte horrible o, lo que era peor, al manicomio, a pesar del mercurio con que eran alimentados, frotados e inyectados, hasta que los dientes amenazaban con desprenderse de las encías. Relató casos de estos considerados como incurables, una inyección de 606, y arriba los enfermos, de pie, aumentaban 15 kilos, volvían a estar limpios y ya no eran rehuidos por los amigos. Habló de un desgraciado tan espantosamente roído en la garganta por los espiroquetas pálidos, que durante meses no pudo tomar más que alimentos líquidos mediante una sonda. Una inyección de 606 a las 2 de la tarde, y por la noche aquel hombre había podido comer un emparedado de salchicha. Habló de las pobres mujeres, víctimas inocentes de los pecados de sus maridos, entre ellas una con dolores tan terribles en los huesos que durante años enteros había tenido que recurrir a la morfina para poder conciliar el sueño por las noches. Una inyección de 606, y aquella misma noche había dormido tranquila, sosegada, sin necesidad de morfina. Milagroso, ni hierba ni droga de brujas, sacerdotes y hechiceros de cualquier época había obrado milagros como este. Ningún suero ni vacuna de los bacteriólogos modernos se había aproximado a la matanza benéfica causada por la bala mágica, por el compuesto número 606.
Jamás se escucharon ovaciones semejantes ni tan bien ganadas, porque Polarlik aquel día había revelado un mundo nuevo a los ojos de los investigadores, y olvidemos por un momento las esperanzas falsas a que dio lugar y los disgustos que siguieron. El mundo entero clamaba por Salvarsan, que así fue como Arlik, y perdonémosle su grandilocuencia, bautizó al compuesto 606. Después, Bertheim y 10 ayudantes, agotados ya por el trabajo antes de dar comienzo a la nueva tarea, fabricaron en el laboratorio de la Fundación Georg Speyer cientos de miles de dosis del maravilloso producto. En aquel pequeño laboratorio llevaron a cabo una labor propia de una fábrica de productos químicos, entre peligrosos vapores de éter, con el temor de que el menor descuido privase de la vida a cientos de mujeres y hombres, porque aquel Salvarsan era arma de dos filos. ¿Y qué era de Arlik? Pues, minado por la diabetes, ya no era más que la sombra de un hombre. A medida que la lista de pacientes fue creciendo iban figurando casos de curas extraordinarias, pero también había otros no tan agradables de leer, que hablaban de hipos y de vómitos, de piernas rígidas, de convulsiones y de muertes. De vez en cuando constaba la muerte de una persona que no tenía por qué haber muerto inmediatamente después de haber recibido la inyección de Salvarsan, y que de esfuerzos no hizo para buscar la explicación. Hice experimentos, sostuvo copiosa correspondencia preguntando detalles minuciosos de cómo había sido puesta la inyección, inventaba explicaciones sobre los márgenes de los naipes que le servían para hacer solitarios por las noches, sobre las cubiertas de las novelas policíacas, que constituían su única lectura para descansar, según se imaginaba. Pero no logró descansar. Aquellos desastres le perseguían y amargaban su triunfo. Aquel compuesto número 606, que salvaba de la muerte a millares de personas, que las libraba de la locura y de un ostracismo peor aún que la muerte a que estaban condenadas, y cuyos cuerpos eran roídos por los espiroquetes pálidos hasta convertirlos en seres repugnantes, aquel 606 empezó a hacer víctimas por docenas. El cuerpo ya debilitado de Arlik se convirtió en una sombra, tratando de buscar la explicación de aquel misterio demasiado profundo para ser explicado, aún hoy mismo, que han pasado 10 años después del momento en que Polarlik fumó su último cigarro, sigue sin ser dilucidado. Así, pues, el triunfo de Arlik fue al mismo tiempo la última refutación de sus teorías, tan a menudo equivocadas. El compuesto 606 se combina químicamente con el cuerpo humano, y por tanto, no puede causar daño alguno. Esta había sido su teoría. Recordémosle como un explorador que descubrió un nuevo mundo para los cazadores de microbios, y les enseñó a fabricar balas mágicas. Esta sencilla historia no sería completa de no hacer una confesión, y es esta: me apasionan los cazadores de microbios, desde Antonio Leeuwenhoek hasta Polarlik, y no especialmente por los descubrimientos que hicieron, ni por los beneficios que reportaron a la humanidad, no, me entusiasman por la clase de hombres que son, y digo que son, porque en mi memoria vive cada uno de ellos y seguirá viviendo hasta que mi cerebro deje de recordar. Polarlik me entusiasma, por tanto, fue un hombre jovial, que llevaba mezcladas en una caja todas las medallas que tenía y nunca sabía cuál ponerse en cada ocasión. Fue un hombre impulsivo, que en cierta ocasión salió en camisa de su cuarto para saludar a un colega que había ido a buscarlo para llevarlo de juerga. ¿Y qué humor tenía? Según usted, es una gran labor cerebral, una hazaña científica, decía, repitiendo las palabras de un admirador que así expresaba su opinión acerca del descubrimiento del 606. Mi querido colega, contestó Polarlik, para 7 años de desgracia no he tenido más que un momento de buena suerte. Fin